les he traído un tema muy, pero muy importante que ustedes tienen que conocer muy bien, y más si es que van a ser personal sanitario, que son las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Ustedes antiguamente las conocían como infecciones intrahospitalarias, infecciones nosocomiales, oportunistas, en pacientes que estaban hospitalizados, que estaban inmunodeprimidos. Y estas IAS, que desde hoy en adelante voy a decir solo IAS, son un problema de salud pública, no solo en nuestro país a nivel regional, sino también a nivel mundial. Ninguna entidad, ninguna organización, ningún hospital ha podido controlar las infecciones asociadas a la atención sanitaria. ¿Y por qué razón? Pues porque microorganismos purulan por el medio ambiente, generan fomites. Se debe muchísimo a la desinfección, a la utilización de cloro, a las personas que están manipulando a los pacientes. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades del CDC de Atlanta menciona que el 30% de las IAS pueden ser prevenibles. ¿Cómo? Con una buena medida de higiene, el lavado de manos, que es importantísimo antes y después de realizar una intervención quirúrgica o una intervención invasiva en el paciente, y también la eliminación de los desechos, desinfección con hipoclorito, con cloro. Para nuestro país, el Ministerio de Salud Pública, junto con la Gaceta Epidemiológica y el INSPI, el Instituto Ecuatoriano de Investigación en Salud Pública, reporta cada año la tasa de contagio, la incidencia, la prevalencia, el número de contagios, y esto es reportado por los hospitales centinelas de nuestro país, que se encuentran 50 hospitales en las 9 zonales de todo Ecuador. La importancia es la notificación inmediata. ¿Por qué? Porque si una persona se contagia o una persona está contagiada, mucho más en unidad de cuidados intensivos, pues genera un brote a nivel hospitalario, y la mayoría de las personas que están cerca a esa cama pues se van a contagiar, y la mortalidad es muy alta, la morbimortalidad también es muy alta, los años perdidos de vida por discapacidad de los pacientes de igual forma. Aumenta los costos en las intervenciones quirúrgicas y mucho más. En esta pandemia que estamos viviendo por COVID-19 se han aumentado muchísimo las tasas en pacientes que obviamente tienen COVID, tienen un síndrome de estrés respiratorio y necesitan obviamente un soporte de oxígeno, y tienen que estar intubados, tienen que tener ventilación mecánica, y ahí es cuando los microorganismos comienzan a actuar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunos reportes, antecedentes. ¿Por qué es tan importante conocer las IAS? Hay algunos artículos científicos que han existido desde hace 2 años, como comenzó la pandemia, comenzaron a publicarse muchísimo en revistas de alto impacto y a nivel mundial, ¿no? Entonces aquí tenemos coinfecciones en pacientes críticos con COVID-19, que es un estudio observacional retrospectivo en 7 unidades de cuidados intensivos en el Reino Unido, de los cuales 250 pacientes llegaron a UCI y 150 fueron reportados con casos confirmados con microorganismos como estafilococo, como estreptococo, como Klebsiella y también hongos. En el estudio de abajo dice marcadores predictorios de la severidad de pacientes que tienen COVID y que tienen una infección concominante de bacterias oportunistas y multiresistentes en Egipto. En este caso también se reportaron 300 casos, de los cuales fueron pacientes que llegaron con comorbilidades, patologías de base respiratorias y mucho más. Los 2 grupos de etarios, ¿no? O niños o ancianos. Ellos desarrollaron también neumonía, pero los marcadores inflamatorios estaban totalmente disparados. Tenían la ferritina elevada, tenían el PCR, la proteína C reactiva de igual forma elevada, que son marcadores de inflamación. Tenían el lactato de deshidrogenasa, igual disparado. El lactato de deshidrogenasa mide la necrosis tisular que tienen los pacientes a nivel pulmonar. Y también ellos obviamente desarrollaron infecciones oportunistas concominantes de hongos como Candida albicans, Candida glabrata, la Klebsiella pneumonia, productora de carbapenemasas, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En el segundo estudio que habla del riesgo de la KPC, de la Klebsiella pneumonia, productora de carbapenemasas, que genera bacteremia.
En este estudio también les he traído acá porque es muy, pero muy importante la vigilancia epidemiológica molecular. Saber qué microorganismo está generando esa infección oportunista y aparte de ello también conocer la cepa que es, cuáles son los genes de resistencia, porque de esa forma sabemos si es que el microorganismo es súper patógeno, súper antígeno, también conocido así. Entonces, obviamente, van a elevarse las semanas epidemiológicas, los brotes, van a aumentarse el número de contagios y la incidencia. Entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta pandemia de COVID-19 en las IAS? Aumento de las tasas de IAS en distintas localizaciones, en UCI, en hospitalización, en ginecobstetricia y en neonatología. Prolongación de la estancia hospitalaria. Recuerdan al principio de la pandemia, los hospitales, las clínicas estaban totalmente saturados, los costos aumentaban totalmente, existía una baja concentración de insumos, de medicamentos, por los cuales había lista de espera de pacientes que necesitaban hospitalización y cuidados críticos. Aumento de la aparición de agentes patógenos de importancia clínica, que aquí tenemos un sinnúmero de bacterias superpatógenas que son muy transmisibles, que son muy resistentes a los desinfectantes y a condiciones adversas, el clima, desinfección, cloración. Amenazas de brote de neumonía, meningitis, bacteremias, septicemias, infecciones de tejidos blandos, infecciones cuando un paciente está pronado, tiene decúbito, tiene unas úlceras por decúbito y ahí es muy fácil que pueda proliferar una bacteria. Es el ambiente idóneo para que comience a multiplicarse. Y todo esto lleva mayor consumo de antibióticos, mayor resistencia a los antibióticos, o resistencia, de las bacterias a los antibióticos, mayor mortalidad y aumento de la carga laboral. Igual, ustedes se van a acordar, al principio de la pandemia, todos los hospitales a nivel mundial no estaban preparados, y mucho menos el personal sanitario, por los cuales cerraban salas de hospitalización y improvisaban salas de cuidados intensivos. El personal especializado en otras áreas les tocaba trabajar en UCI y no estaban capacitados, ya se habían olvidado de algunos temas, por los cuales tenían una carga laboral, trabajaban turnos de 20, 30 horas y obviamente iban a cometer errores. Y los errores son perjudiciales para el paciente y también para la entidad de salud. Entonces, ¿qué son estas IAS? Las IAS son infecciones que se presentan en un paciente internado en el hospital o que ha recibido atención en otro establecimiento de atención de salud, en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de la internación. Comprenden las infecciones contraídas en el hospital, pero que se presentan después del alta hospitalaria, y también las infecciones ocupacionales del personal del establecimiento. Entonces, se producen infecciones del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. Más de 2 días existe la posibilidad de que el paciente se contagie. Infecciones de heridas operatorias, infecciones del torrente sanguíneo, neumonías asociadas a ventilación mecánica, endometriosis puerperal, infecciones gastrointestinales en niños, infecciones del sistema nervioso central e infecciones respiratorias agudas en lactantes. Entonces tenemos muchísimos proliferación de microorganismos que generan colitis pseudomembranosa, por ejemplo, Clostridium difficile en los neonatos, es un problema también en las salas de unidad de cuidados intensivos. Tenemos la Klebsiella pneumonia, productora de carbapenemasas en pacientes que tienen ventilación mecánica, que están hospitalizados. Tenemos infecciones oportunistas por estafilococo aureus resistente a meticilina, por enterococo, por enterobacter, por serratia, por pseudomonas, por catéter venoso central. ¿Cuál es la cadena de transmisión y cómo nosotros podemos cortar esa cadena y de esa forma los pacientes no se van a contagiar? Primero tenemos que conocer al microorganismo patógeno. Microorganismos que habitan a nivel hospitalario, bacterias, virus, parásitos y hongos, pero ¿cuáles son los que generan más infecciones? Son las bacterias. Y las bacterias son súper patógenas, tienen mecanismos de patogenicidad, como tienen cápsulas, tienen la capacidad de generar biofilms,
tienen la capacidad de invasión, de proliferación celular, de mimetismo molecular para esconderse de la respuesta inmunitaria del huésped, tienen la capacidad de generar una respuesta inflamatoria exacerbada cuando generan una infección. La dosis infectante también es muy importante, la carga del microorganismo que ingresa en el huésped. El reservorio va a ser el paciente, el personal de salud, las visitas, los medios inanimados como los biofilms. La puerta de salida, las vías respiratorias superiores, microgotitas, flush, aerosoles que se produce a nivel hospitalario en el ambiente, aparato digestivo, heces fecales, si es que no existe una buena higiene. Un ratito, para cambiarle las baterías. Ya. Y la piel. Recuerden que la piel, que nosotros estamos conformados por millones de bacterias que forman parte de la microbiota de la piel, del aparato respiratorio superior, del intestino, de la zona perianal y obviamente del ano. Los mecanismos de transmisión, endógenos, exógenos. Endógenos, parte de nuestro cuerpo que se produce una infección. Exógenos, por contacto directo con otra persona, por ejemplo, las manos. Las manos es un mecanismo de transporte de microorganismos. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud y según todas las publicaciones que se han realizado, el lavado de manos es importante para reducir la tasa de contagio antes y después de cualquier procedimiento o antes y después de manipular a un paciente. Y la puerta de entrada, vía respiratoria superior, aparato digestivo, contaminación fecal oral, lesiones de heridas, cortes, abrasiones, quemaduras, todo tipo de procedimiento invasivo con un objeto extraño en el huésped puede generar una infección. Catéteres, sondas, ventilación mecánica, que el paciente esté intubado, prótesis, generan una infección que puede ser endógena o exógena. Entonces miramos ahí los microorganismos, tienen fimbrias, tienen adhesinas para interiorizarse dentro de la célula, para esconderse de la respuesta inmunitaria. La capacidad de producir biofilm, que lo vemos en la parte de arriba. Las bacterias son muy inteligentes, que tienen la capacidad en su cromosoma de generar una expresión génica. Y la expresión génica es el proceso del llamado bioquímico de diferentes bacterias y que forman un polisacárido. Ese es el biofilm. Y un biofilm, o a las bacterias, les encanta el plástico. Y por eso producen infecciones en catéteres, en sondas. Y es muy, pero muy complejo disminuir esa carga bacteriana que se encuentra en el paciente. Factores del paciente: la limpieza del paciente, el aseo de manos y también del personal sanitario, ¿sí? Del estetoscopio, del tensiómetro, de las manos de la enfermera, del médico, del interno, del externo. Tienen que tener mucho cuidado. Entonces aquí tenemos la Gaceta Epidemiológica de las IAS según el Ministerio de Salud Pública, publicado en el 2018, esa fue la última publicación. Entonces ya estamos a 22 y todavía no existe un reporte de los casos que han sido contagiados y mucho más en pandemia, porque se ha exacerbado los casos por COVID-19 y Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas. Entonces, la red integral pública de nuestro país en salud, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, son 50 hospitales que se encargan del reporte, son hospitales centinelas que realizan un reporte y una notificación inmediata cuando se produce un caso. Entonces lo mejor que tienen que hacer ahí cuando se genera un caso es aislar al paciente y realizar una buena desinfección, porque es muy posible que los 10 pacientes que están en UCI se van a contagiar de la misma bacteria, a lo menos como Klebsiella, y ha pasado en muchos hospitales de nuestro país, Klebsiella pneumoniae, que puede purgar por el medio ambiente y por ventilación, ¿sí? Malas condiciones de ventilación, o las propias manos del personal sanitario. Ese es el caso de Acinetobacter baumani. Entonces,
Se realiza el control epidemiológico y se reporta los casos, y miramos en la parte amarilla en donde están los cuidados intensivos y neonatos con un 36% y de 47% en cuidados intensivos en adultos. Miramos que existe un 6% de disminución de la prevalencia de estas infecciones, pero eso no quiere decir que se ha podido contrarrestar. Entonces hay que realizar un fortalecimiento de estas medidas de bioseguridad. La mejor forma es prevenir, y cuando se genera un caso, de diagnosticar, porque los casos son infradiagnosticados. Nosotros tenemos ahí 2.216 casos de IAS, pero eso no es ni un 50% de las IAS que se producen en nuestro país. Son casos infradiagnosticados, son casos probables que tienen sintomatología, tienen clínica, pero no están comprobados mediante estudios microbiológicos, mediante estudios moleculares como la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Y tenemos con un porcentaje del 27% de neumonía asociada a la ventilación mecánica en unidad de cuidados intensivos. Tenemos infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central, de igual forma en UCI. Tenemos también infecciones o enterocolitis en neonatos y meningitis de igual forma, que van bajando, ¿no? Pero la que más produce infecciones es la ventilación mecánica. Y aquí tenemos las bacterias de importancia clínica y las bacterias que tienen que prenderse las alarmas epidemiológicas cuando se genera un brote. Didácticamente son conocidas como escape por sus siglas, ¿no? Enterococo faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y los Enterobacter, el Enterobacter sakazaki, por ejemplo. Escherichia coli, Serratia marcensis, otro tipo de bacterias, Proteus mirabilis, Burkholderia cepacia, Morganella, Providencia, son algunas bacterias que purulan en el medio. Y nos damos cuenta que la mayoría de bacterias son bacilos gram negativos, son enterobacterias. Entonces se asocia muchísimo a la infección exógena del propio personal sanitario. Y lo que también tenemos que conocer son los genes de resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque las bacterias tienen genes en su cromosoma, en sus cassettes del cromosoma o a su vez en el plásmido bacteriano, que es extracromosómico, tienen genes que le dan esa resistencia a los antibióticos de manera innata. ¿Qué quiere decir esto? Las bacterias ya nacen así. O a su vez existe una transmisión horizontal de genes de resistencia entre bacterias. Y ese es el mecanismo genético que tienen ellas. Entonces tienen la KPC, la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas, las betalactamasas de espectro extendido, las BLE, las CTXM, las enzimas que tienen la capacidad de hidrolizar la cefotaxima, los genes de resistencia a la vancomicina, VAN-B, los genes de resistencia al imipenem, IMP. MCR1 es uno de los genes más patógenos que puede existir porque es la resistencia ¿a qué? A la colistin. La colistin es el último antimicrobiano que se tiene que dar a un paciente hospitalizado en unidad de cuidados intensivos. Resistencia a la oxacilina, resistencia a la nueva Delhi metalo-betalactamasas, la NDM, la Verona integrón metalo-betalactamasas, la B chica y M. La resistencia al cloranfenicol y la última, la MEC-A, la resistencia a la meticilina. Entonces, estas bacterias generan esa resistencia y es súper patógeno que una persona se contagie con ellas. ¿Por qué? Porque el médico lo que trata de hacer es recuperar al paciente, que esté hemodinámicamente bien, que no tenga una infección, pero en su afán trata de combinar antimicrobianos y ahí es cuando se generan efectos tóxicos en el huésped, fallas renales, fallas hepáticas. Y miramos cómo están distribuidos en los hospitales de la red integral pública de nuestro país. Entonces, ¿cómo hacen estas bacterias para generar la resistencia? Uno es intrínseco y otro es extrínseco, ¿no? La bacteria ya nace con esos genes de resistencia. En su cromosoma, como vemos en la parte de allí, no me deja señalar. En su cromosoma, en donde están los genes de resistencia a los antibióticos. Y además en su plásmido bacteriano, que es ese círculo, ese anillo que lo vemos ahí. Ese círculo tiene la capacidad de trasladarse de una bacteria a otra bacteria mediante el proceso que se llama conjugación,
en donde existe un pili sexual y se transmite esos genes de resistencia entre bacterias. La bacteria tiene la capacidad de producir una impermeabilidad de la membrana en la parte externa, entonces ningún antibiótico puede entrar. O a su vez, la bacteria tiene la capacidad de esconderse. Bombas de flujo para empujar al antibiótico hacia afuera, la capacidad de generar enzimas como las beta-lactamasas o las carbapenemasas, que son enzimas que rompen el anillo beta-lactámico del antibiótico en la parte molecular. O incluso bacteriófagos que tienen la capacidad de introducir genes de resistencia en diferentes bacterias. Aquí tenemos diferentes criterios epidemiológicos de cómo los pacientes se pueden contagiar en las UCIs y cómo nosotros tenemos que estar pendiente de acuerdo a la clínica que puede presentar y también al laboratorio, ¿no? Los estudios complementarios que siempre tenemos que correlacionarlos con la sintomatología del huésped. Infecciones del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente. Paciente con catéter urinario permanente por más de 2 días desde su instalación al momento del inicio de los síntomas o hasta 24 horas post-retiro. El paciente tiene al menos uno de los siguientes elementos u otra causa identificada. Fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados axilar. Tenesmo vesical, dolor suprapúbico o costo vertebral, urgencia miccional, polaquiuria, disuria y cualquiera de los síntomas en pacientes adultos mayores que es diferente, ¿no? Delirio, hipoactividad, cambio del estado mental o escalofríos. En el examen del sedimento urinario, el paciente va a tener leucocituria en el hemo, ¿no? En examen elemental y microscópico de orina, en la bioquímica va a dar positivo a leucocitos, positivo a nitritos, que lo correlacionamos con una infección bacteriana. Leucocituria, más de 10 leucocitos por campo en la muestra de orina, en el sedimento, presencia de placa de pus y presencia de piocitos. Y en el urocultivo, que ustedes van a enviar al laboratorio, te van a reportar más de 2 microorganismos que al menos uno de ellos tenga más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, ¿no? En donde existe una gran cantidad de bacterias y las más específicas son enterobacterias. Enterobacterias resistentes a los betalactámicos, a carbapenémicos, bacterias gram negativas y los cocos gram positivos como los estafilococos y los enterococos. En una neumonía asociada a la ventilación mecánica, el paciente en ventilación mecánica por más de 2 días, el inicio de síntomas hasta el primer día posterior a la desconexión del ventilador. El paciente, van a entrar 2 tipos de pacientes, unos que tengan ya una enfermedad pulmonar y otros pues que hayan llegado sin esa enfermedad pulmonar. Pacientes sin enfermedad pulmonar o cardíaca que se observan en los exámenes, en los estudios de imágenes, aparición o progresión de al menos uno de los siguientes alternativas: infiltrados pulmonares, condensación pulmonar, cavitación. Y en pacientes con enfermedad pulmonar como un síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo estamos viendo muchísimo en pacientes con COVID, displasia broncopulmonar, edema pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los estudios de imágenes de igual forma van a existir estas alteraciones: infiltrado nuevo o progresión del infiltrado que ya estaba existente, condensación y cavitación. En la presentación de alguno de estos elementos también en la clínica, fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, leucopenia menor a 4.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, leucocitosis mayor a 12.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, y la patogenia son por los tubos endotraqueales y el manguito rotador que va dañando la mucosa. Y recuerden, es parte de nuestra respuesta inmunitaria, la primera línea de defensa, las mucosas, las microvellosidades, el pH, el ácido clorhídrico. Entonces, si va dañando poco a poco la mucosa, es muy probable que se contagie de bacterias oportunistas del sistema respiratorio superior. Ventilación mecánica que interrumpe los mecanismos de defensa predisponentes de la colonización, vía de aspiración orofaringea o gástrica, inoculación directa durante la aspiración de secreciones y aspiración de aerosoles contaminados o biofilms o las biopelículas. ¿Y cuáles son las bacterias representantes en ventilación mecánica? La Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas, la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter baumannii.
Tenemos también estafilococos, enterococos resistentes al abanco, estafilococos resistentes al abanco por su gen BAC-A que se encuentra en el cassette cromosómico. Infecciones del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Un paciente con catéter venoso central por más de 2 días desde su instalación al momento del inicio de los síntomas o hasta 24 horas post-retiro. El paciente tiene al menos uno de los siguientes elementos: fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados axilar, hipotermia igual o menor a 36 grados axilar, hipotensión, taquicardia o bradicardia. Y en los hemocultivos, el paciente va a presentar un hemocultivo positivo, un cultivo de sangre positivo. En sangre no tiene que existir bacterias, para nada. Positivo con microorganismos patógenos o relacionados con la infección activa en la localización por el mismo agente. Detección de microorganismos comensales, o sea, de la microbiota. Al menos 2 hemocultivos tomados en tiempos distintos, no relacionados con la infección activa. Y se ha determinado que existen patógenos como el Haemophilus influenza, los streptococos beta-hemolíticos de la Galactiae y el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Lo más clásico en catéter venoso central es Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y las enterobacterias, Pseudomonas, Acinetobacter, Citrobacter, Serratia marcenses. Y las infecciones subclínicas y de piel. Pacientes quemados, con heridas quirúrgicas, dermatitis, piodermitis, abscesos. El paciente tiene al menos uno de los siguientes elementos: fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados axilar, bacteremia, úlceras, drenaje purulento y secreción purulenta en la lesión que no presenta al ingreso del centro sanitario. Cultivos de absceso de herida. Paciente presenta cultivos positivos para un microorganismo patógeno no relacionado con la microbiota y detección de microorganismos patógenos como estafilococo, estreptococo, el estafilococo aureus resistente a la meticilina, la pseudomonas, enterobacterias y hongos. Y ahí tenemos una imagen, si ven en este frasquito que se encuentra de color verde, es característico de una pseudomonas aeruginosa por los pigmentos que tiene la bacteria, la pioverdina, la fluoroceína, la piocianina, que le da esa coloración verdosa. Entonces, mucho cuidado con pacientes quemados que ya tengan un corte, una abrasión, porque es muy probable que se puedan contagiar. Incluso Pseudomonas vive en el agua, vive en solución salina, y si es que no se manipula muy bien, pueden generar contaminación. Enfermeras, personal sanitario. Pseudomonas principalmente, pero también pueden ser cándida, lo menos en obesos, personas que tienen un alto peso corporal, en diabéticos muchísimo, Candida albicans, Candida glabrata. Esta es la guía del manual de Wellington para el tratamiento a pacientes en unidad de cuidados intensivos, cuál es el tratamiento antimicrobiano que se lo tiene que seguir. Tenemos en la parte de arriba los gram positivos y los gram negativos, divididos entre cocos y bacilos, ¿no? Y en la mitad tenemos los anaerobios. Entonces tenemos betalactámicos, tenemos aminoglucósidos, tenemos las sulfas, tenemos los carbapenémicos, tenemos tetraciclinas, ¿sí? Que son antibióticos de amplio espectro, a lo menos los carbapenémicos, las quinolonas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos el estafilococo aureus resistente a la meticilina, clindamicina, linezolid, vancomicina, se le trata. Klebsiella tenemos las sulfas, los carbapenémicos, imipenem, meropenem, ertapenem, tenemos las cefalosporinas de primera hasta la 5ª generación, ceftriaxona, levofloxacina, muchísimo para infecciones respiratorias. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que cuando los pacientes se contagian, las bacterias que les contagian no es que siguen esta misma rutina del tratamiento que se lo realiza. Estas bacterias ya generan resistencia a los antimicrobianos. Y lo que vamos a tener son bacterias crecidas en un cultivo, en un agar, como lo vemos en la imagen, en la primera imagen. Esa es una Klebsiella característica por la hipermucosidad que se produce y también es lactosa positivo. Genera una resistencia a los antimicrobianos. Miramos en la parte de la interpretación, sensibilidad y resistencia, y la ESBL es las beta-lactamasas de espectro extendido. Tenemos
mayor resistencia a esta bacteria. Entonces nos queda colistina, nos queda meropenem, nos queda tigecyclina, tetraciclinas. En la imagen derecha tenemos también Klebsiella pneumoniae en un lavado bronquioalveolar, en donde se ha reportado esta bacteria en un agar sangre y tenemos la mayoría de resistencias. Miren, resistencia a micacina, amoxicilina más ácido clavulánico, ampicilina, cefazolina, cefipima, la de cuarta. Tenemos cefuroxima, la ciprofloxacina, de igual forma resistente a la levo, miren, con una concentración mínima inhibitoria de mayor a 1, pero miren, ceftazidina más avibactam, también un tratamiento específico combinado. Como podemos dar colistina, tigecyclina y ceftazidima más avibactam en pacientes que tienen estas superbacterias, superpatógenas. Acá tenemos en un lavado bronquialveolar, de igual forma en un paciente en UCI, tenemos una pseudomonas aeruginosa. Miren los pigmentos en la parte de abajo y miren, son dos pacientes. El primer paciente pues da la mayoría de sensibilidad a esa bacteria a los antimicrobianos, y en el segundo pues da la mayoría para resistente, ¿no? En el primero, tratamiento de elección, aztreonam, colistina, piperacilina, bastazobactam. La pipe es muy buena para la pseudomonas. Y en este caso, en donde tenemos mayor cantidad de resistencia, nos queda nada más la colistina. Pero incluso puede la bacteria generar ese gen de resistencia a la MEC-E y generar resistencia a la coli. Entonces, no queda nada más que el paciente pues tiene un mal pronóstico, si no hay más antibióticos, ¿no? Hay que mencionar también que el manejo debe ser un balance entre la eficacia y la menor toxicidad, costo-beneficio. Siempre tienen que valorar eso. A lo menos, si es que le das calidad de vida al paciente, si ya no tiene nada más que hacer porque es la bacteria que le está produciendo esa infección es multiresistente, pues es el beneficio para el paciente. Levofloxacina, miren, también para infecciones respiratorias. Aquí tenemos, este es de la Sociedad Americana de Microbiología, cómo las bacterias tienen la capacidad de generar resistencia. Tenemos en la parte izquierda, en el primer recuadro, cómo se encuentran las beta-lactamasas, las carbapenemasas. Son enzimas que son como disparadas de la bacteria hacia el medio externo para romper el anillo beta-lactámico del antibiótico, que es esta parte molecular como un pentágono que lo vemos ahí. En la parte inferior, en la parte derecha, el segundo recuadro, vemos los biofilms, cómo tienen las bacterias la capacidad de englobarse en un polisacárido y resistir muchísimo en superficies, en agua, en plástico. En la parte inferior vemos cómo cambian las bacterias su estructura. Las bacterias cambian la pared celular del péptido glicano, específicamente las proteínas PBP, que son las proteínas fijadoras de las penicilinas, cambian la estructura del ribosoma 50S y 30S y cambian la estructura de sus ácidos nucleicos. Y en la parte inferior pues vemos las bombas de flujo, bombas de salida que expulsan el antibiótico para que no ingrese a la membrana citoplasmática de la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como les digo, ningún país lo ha podido controlar, pero ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que hacer un buen diagnóstico desde el principio, realizar vigilancia epidemiológica, tomar muestras ambientales, tomar muestras del personal sanitario y muestras obviamente de sondas, catéteres del paciente que está intubado, para realizar un diagnóstico del microorganismo patógeno y saber cuáles son los genes de resistencia a los antibióticos. Entonces, lo que más se acerca a nuestro país siempre van a ser las pruebas fenotípicas, porque miramos que comenzó la pandemia y recién se están implementando la metodología molecular, la PCR, porque antes no se utilizaba. Sí que se lo utilizaba en algunas universidades, en el INSPI, pero para hacer investigación, no para diagnóstico clínico. Y eso tiene que ser instaurado, porque eso se lo realiza en Europa, en Estados Unidos, en cualquier país de primer mundo. Entonces, se tiene que hacer un cultivo y una bioquímica para identificar el microorganismo, identificar el tipo de bacteria, el género de la bacteria. Las pruebas de la susceptibilidad antimicrobiana por el método Kirby-Bauer, que es el más fácil que se lo realiza, con la escala de McFarland, como lo estamos viendo en las imágenes. Métodos automatizados también, existen muchísimos.
MicroArrays es uno, que te identifica muchísimas bacterias, pero lo malo es que no aíslas el microorganismo. Simplemente coges el lavado bronquialveolar del paciente, el exudado, y lo pones en el equipo la muestra y te identifica qué tipo de bacteria puede ser, pero no tienes aislada la bacteria. Pruebas de sinergismo, como estamos viendo en la primera imagen, en donde se utiliza una ceftazidima, una ampicilina y una cefalexina para ver cómo existe el halo de inhibición del antimicrobiano, cómo cambia de acuerdo a cómo crece la bacteria al cabo de 24 horas. Se hacen test de Hood modificado, esto es para determinar específicamente las carbapenemasas y la confirmación genotípica que les estoy mencionando. Una PCR para la detección de las carbapenemasas y específicamente para detectar los genes de resistencia a los antimicrobianos, con primers específicos para el genoma que ya está publicado en una base de datos genéticos. Entonces se tendría que hacer la caracterización de brotes, la gestión de la calidad y la vigilancia epidemiológica hospitalaria, ¿sí? Entonces tenemos por ahí una beta-lactamasa, por ahí una pseudomonas multiresistente, por ahí una Klebsiella que también es resistente. Ahí están utilizando estas tiras, que es una metodología también para medir la sensibilidad antimicrobiana, que es el Epsilon test, y el Acinetobacter baumannii, que también lo tenemos multiresistente. Persistencia de los microorganismos en el ambiente, persisten días, meses en el medio ambiente hospitalario, a lo menos cuando no se elimina residuos hospitalarios, no existe una buena limpieza e higiene de superficies con hipoclorito de sodio, con el alcohol. Miren, Acinetobacter hasta 5 meses, Pseudomonas 16 meses, Escherichia coli 16 meses, Klebsiella pneumonia 30 meses a lo menos en ventilación. Serratia marcenses 2 meses en agua, así como Pseudomonas. Clostridium difficile 5 meses en inodoros por heces fecales y generan la colitis pseudomembranosa en niños, a lo menos en pediátricos. Enterococos 4 meses, Estafilococo aureus 7 meses. Levaduras como las cándidas 120 días. Y rotavirus y norovirus, que también son bacterias gastrointestinales, de 2 meses a 42 días. ¿Y de qué depende? Depende de la duración persistente de la localización bacteriana, si es que las bacterias tienen la capacidad de generar biofilms, de la temperatura, de la humedad. Prácticamente en nuestros hospitales en las zonas costeras es como un jacuzzi para las bacterias, crecen muy fácilmente y por eso se generan mucho más brotes. La presión selectiva del aire, la mala desinfección, la resistencia a los desinfectantes y la rotación de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que tener para enfrentar estas IAs? Trabajo interdisciplinario, tenemos que estar trabajando en conjunto, epidemiólogos, médicos, enfermeras, microbiólogos, personal de limpieza, ¿para qué? No se generen más brotes, información persistente, visita de equipos y la supervisión con una base de datos. Siempre tiene que ser constante la vigilancia epidemiológica y a lo menos en estas salas y subir la información a una base de datos para que todos estén conscientes de en dónde se generó un brote, en hospitalización, en ginecobstetricia, en neonatología, en pediatría, en UCI. Actividad de capacitación, siempre las capacitaciones lúdicas, que no sean más de un mes al personal, que sepan todos los protocolos de sedación, de esterilización, de manipulación en el paciente. No tiene que hacer un procedimiento invasivo sin saber cuáles son los protocolos establecidos por el Ministerio y por la Organización Mundial de la Salud. Mantener redes y otros centros de atención, son estos hospitales centinelas, que estar totalmente informados. Apoyo con normas basadas en las evidencias, siempre. La medicina es una ciencia que está basada en la evidencia clínica. Entonces, ahora muchos de los artículos y publicaciones actuales son constantes y son la base de lo que ahorita se tiene que realizar. Entonces eso es lo que siempre les digo a los estudiantes, ya no se guíen mucho en los libros, que incluso son de ediciones anteriores, guíense en artículos científicos y en notificaciones por entidades mundiales. El lavado de manos, muy importante, antes y después, son los pilares de la prevención. Protocolos de sedación y esterilización,
directrices de manejos al paciente, supervisión y registro físico diario. ¿Diario por quién? Por la enfermera que realiza el control de las infecciones, el comité de las infecciones, en donde está el epidemiólogo, está el infectólogo, los médicos residentes y el laboratorio en la parte microbiológica, programación y optimización de los antimicrobianos, y para disminuir la incidencia, detectar brotes a tiempo e instaurar medidas de prevención. ¿Cuáles son las conclusiones? Los microorganismos de escape son de gran importancia de las infecciones intrahospitalarias y deben ser vigilados de manera activa con notificación de manera inmediata a toda la red pública de salud. Microorganismos como los bacilos gram negativos y cocos gram positivos generan múltiples resistencias a los antimicrobianos y son persistentes en hospitalización, en UCI y en neonatología. La resistencia antimicrobiana es una amenaza de salud pública por las altas tasas de mortalidad que desencadenan. La prevención de brotes hospitalarios de IAS mediante el trabajo multidisciplinario que garantice la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico oportuno, el tratamiento que sea de la mejor forma y adecuado para que el paciente no desarrolle esa mortalidad. ¿Sí? Y ahí les dejo la Biblia, que es tomada de artículos y de la Organización Mundial de la Salud.